de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todos el versículo 21, por favor. Lo acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Nos permites nuevamente en este momento, en este tiempo, poder acercarnos a la mesa espiritual. Te suplicamos que tomes el control de todo lo que aquí, Señor amado, se desarrolle. Que cada enseñanza, Espíritu Santo, pueda quedar no solamente en el conocimiento, sino que pueda trascender, oh Dios, Padre, a nuestra alma, a fin de poner en práctica lo que aprendemos. Señor, mi Dios, que tu Espíritu pueda llenarlo todo. Trata también con cada niño, con cada infante que ha podido, Señor amado, mi Dios, en esta noche ir a la parte superior a fin de que también puedan ser adiestrados en el conocimiento de tu palabra. Ministrale, Señor amado, trata también con esos pequeños corazones para que cuando ellos crezcan, guarden atesorando, oh Dios, este maná precioso que tú les das. Padre, toma pues control de este culto, ministra nuestras vidas, toma, Señor amado, todo aquello que pudiera estar empañando nuestros pensamientos. Si hay algo que está, oh Dios, Padre, resistiéndose, si hay alguna situación, oh Dios, que quiera, Padre, causar en nosotros desaliento o desatender el consejo que en esta noche tú nos quieras dar, que sea, Padre, pues en este tiempo, mi Dios, tu Espíritu llenándolo absolutamente todo. Gracias, pues te lo doy, mi Dios, nuevamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos leído del versículo 18 hasta el verso número 21. Usted ha de recordar, mi querido hermano, tal cual como se dio mucho énfasis en estos últimos 2 días jueves y anteriores, de qué manera el apóstol Pablo ha hecho bastante hincapié en la responsabilidad que tiene todo creyente a fin de poder predicar o anunciar el Evangelio. Usted recuerda que ya se lo analizaba, que todo creyente tiene el ministerio de la reconciliación y que hay una demanda, sí, una necesidad a fin de poder manifestar esas buenas nuevas que Dios ha otorgado a su pueblo, para que éste a su vez las transmita a aquellos que no lo han escuchado. De ahí que dice la Escritura en el versículo número 15, ¿cómo podrían predicar si no fueren enviados? Y Dios ha demandado siempre que la Escritura, su palabra, su mensaje, ha de ser predicado por todo el mundo. La Escritura nos dice que esta palabra, ya lo veremos más adelante, porque hay que hacer un pequeño énfasis desde el verso 18, de qué manera esta demanda se ha cumplido y se está cumpliendo, obviamente, quienes le obedecen. Si uno va al versículo 18, que es el texto que ya nos compete en esta noche estudiar, dice: pero digo, no han oído, hablando obviamente del Espíritu Santo a través de este hombre, anunciando de que ¿acaso el Evangelio no se ha predicado? Usted y yo, mi amado hermano, si nos enmarcamos un poco en la historia, debemos de entender que de manera inicial el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, estaban limitadas de manera exclusiva a una nación llamada Israel, ¿verdad? Y Jesús se encargó de alguna forma con sus discípulos de abarcar con todo su pueblo para que el Evangelio fuese anunciado, fuese predicado. De hecho, cuando Jesús en algún momento, los griegos comenzaron también a buscarle para que las buenas nuevas les sean anunciadas, Jesús entendió que hasta allí habría de llegar su ministerio, hasta allí debería de llegar su labor, y que para ellos, si sus discípulos serían los que tomarían la posta para continuar esa gran labor que él mismo había dado inicio y que, por cierto, él mismo se encargó de
diríamos, de instruirlos, capacitarlos y luego de enviarlos. Quisiera, por favor, que me acompañase al Evangelio de Marcos. Quisiera, en esta noche, ver un texto que creo que usted y yo lo hemos leído en muchas oportunidades, pero que es necesario recordarlo. Cuando uno va al Evangelio de Marcos, capítulo número 16, dice el Señor, capítulo número 16, verso número 14, si en adelante, al verso 15, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Marcos capítulo 16, verso número 14 al 15, dice, finalmente se apareció, está hablando de Jesús, ¿no? Se apareció Jesús a los 11 mismos, porque recuerden que uno había sido, en este caso, había sido ya descartado entre los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo, verso 15, y Jesús le da la orden a quienes, a esos 11, por lo menos a los 11 responsables de continuar la labor de Jesús. Y les dice él, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, esta afirmación de Jesús de al mismo tiempo orden, conlleva una gran realidad y verdad que muchos en la actualidad la desconocen. Si usted cogiera a cualquier individuo o a cualquier miembro de la iglesia y hiciera la siguiente pregunta, usted podría quedar hasta cierto punto un poco intranquilo, porque la respuesta lo podría poner a usted algo perplejo. ¿A qué me refiero? Si usted le pregunta a alguien y le dice, ¿tú podrías decirme si el Evangelio se ha predicado en todo el mundo? ¿Qué tú me podrías llegar a decir? Y yo le pregunto a usted esta noche. Si yo le preguntara a usted diciéndole, amigo o hermano, ¿el Evangelio ya se ha predicado en todo el mundo? Le pregunto, ¿sí o no? A ver. Dígame usted que ha respuesto que no. ¿Sí? Dígame, ¿en qué países no se ha predicado? Vamos, dígame un país. Cualquiera que usted crea que no se ha predicado. ¿Ah? Los países. Hay una, dice de la ventana, los 1040, algo así. Esos países no alcanzamos. Todavía no han alcanzado. ¿Países cómo se llaman estos? Los 1040, no lo reconozco de mi lista. Pero hay algún país en concreto. No sé, se me ocurre Dinamarca. Dinamarca ya se predicó en Noruega, se predicó en Suecia. Estoy hablando de países en Europa no tan conocidos, pero que son conocidos también. Y en Bruselas se predicó, en Bélgica, se predicó en España, se ha predicado en Italia, se ha predicado en Alemania, se ha predicado en Rusia, se ha predicado, ya queriendo venir a este continente, se ha predicado en México, se ha predicado en Nicaragua, se ha predicado en Chile, en Argentina. Pregunto, ¿se ha predicado en todo el mundo? ¿Qué me diría usted? Ahora, dicen, yo no lo he comprobado porque yo no he ido para allá. Dicen que cuando se viaja a los países europeos, en la actualidad, pareciera ser que el Evangelio nunca se hubiese predicado. Porque el ritmo, o por lo menos el estilo que ellos ahora tienen de vida, es un estilo totalmente ajeno a lo que este Evangelio, en su sustancia o en su esencia, enseña. Diríamos que lo liberal con que se vive dentro de esos países
difiere enormemente con la enseñanza o la costumbre bíblica que obviamente remarca la vida de los creyentes en nuestros tiempos, por lo menos en nuestro sistema, de nuestro entorno, aquí de pronto en América Latina. Ahora, usted tiene que entender algo cuando Jesús dijo a sus discípulos de que se predicara el Evangelio a toda criatura, que si bien es cierto, hoy por hoy, en muchos países, ojo, posiblemente el Evangelio todavía no ha sido anunciado el Evangelio, si vale ahí la redundancia, si todavía el Evangelio todavía no ha tocado la puerta de dichos hogares, no significa que el Evangelio no haya llegado a esa nación. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Iba a ver, quiero que reflexione un poco conmigo. ¿Cuál fue la región que el apóstol Pablo, en la cual su labor evangelística se concentró de manera rotunda, contundente? Pablo fue un misionero, fue un misionero dedicado exclusivamente para el pueblo gentil, dice la Escritura. Y dentro de ese pueblo gentil se encontraba en lo que hoy se denomina la actual Europa. Más allá de los nombres que obviamente por tiempos han variado y nuevas, diríamos, naciones se fundaron. Pero hoy por hoy, esos pueblos desconocen de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿se les predicó el Evangelio en Europa? Sí, se predicó el Evangelio en Europa. Que las nuevas generaciones se olvidaron de transmitir el mensaje de un tatarabuelo a un abuelo, de un abuelo a un padre, de un abuelo a un hijo, que se han olvidado de continuar el mensaje que un día recibieron. Claro que sí. Pero el Evangelio se predicó en su debido momento. Claro que se predicó. Eso es lo que hoy por hoy a nuevas generaciones, cuando se les pregunta y se les dice, ¿ya se predicó el Evangelio en tu país? Ellos dicen, no, nunca. Y uno va a la Biblia y dice, pero ya se predicó. Pero hay un problema. Tus antecesores no tuvieron el más mínimo esfuerzo de qué cosa, de hacer saber el Evangelio a sus futuras generaciones. Y eso ya no es problema de Dios, ¿ah? Posiblemente podríamos decir que si alguien le predicó a tu abuelo y tu abuelo murió con el Evangelio sin decir palabra y no le dijo nada a su hijo y a su nieto, obviamente, hermano, el Evangelio ya se predicó en esa casa. Y Dios es libre de toda culpa, si acaso cae en esa familia y condenación, porque el Evangelio ya se predicó allí, pero los responsables de esa casa no transmitieron ¿qué cosa? El mensaje. Pregunto, ¿se predicó el Evangelio? Se me ocurre, actualmente se dice Corintios, pero la región de Grecia, ¿se predicó el Evangelio en Grecia? Claro que se predicó. Hoy por hoy en Grecia reconocen el Evangelio de Cristo. No. La mayoría del pueblo, en parte le cuento, europeo, es un pueblo islámico. Sirven al Islam y por ende Mahoma. Y la pregunta es que no se predicó en Europa. Pablo se encargó de sanear Europa. Pero los europeos, con el pasar de las generaciones, se lavaron las manos y se olvidaron de qué cosa, de continuar lo que Pablo les enseñó tan pacientemente. Ahora, hago todo esto, este pequeño, digamos, recálculo de cifras, porque cuando voy a la Biblia y luego de que escucho la demanda de Jesús y luego de que voy a la carta a los romanos, acompáñenme por favor al capítulo 10, versículo número 18, Dios nos dice en ese pasaje bíblico, pero digo, ¿no han oído? Aquí tiene la pregunta como que dice, que no le han predicado el Evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios. Y la misma palabra me responde y me dice, antes bien, por toda la tierra, es la respuesta, por toda la tierra ha salido la voz de Dios. Es decir,
no tenemos, hablando de toda la tierra, el hombre, no tenemos excusa alguna. Todo el mundo, o en todo el mundo, por lo menos identifican el signo de la cruz. Por lo menos, por así decirlo. En todo el mundo se reconoce el símbolo de la cruz. Por lo menos alguien tiene nociones de que al ver un crucifijo, quien murió allí es Jesús. ¿Verdad? Por lo menos. El hombre, mi amado hermano, sabe, sí, que hay un Cristo y que ese Cristo viene, sí, de una tierra llamada Israel o de un pueblo, sí, denominado judío. Y la Biblia me dice que el Evangelio, por lo menos hasta cuando esta carta se escribe, toda persona reconocía a Jesús o reconocía el mensaje de las buenas nuevas. La Biblia lo dice y yo le digo a la Escritura. Pero de esas generaciones a la fecha, hoy por hoy, casi la mayoría del pueblo europeo, sí, o de la nación, o del continente asiático, ya no tiene nociones del Evangelio. No por responsabilidad de quienes en su debido momento predicaron, gracias, sino de por quienes, recibiendo el Evangelio, no dieron énfasis en continuar la promulgación o la propagación de ¿qué cosa? Del Evangelio. Yo le aseguro algo. No hace mucho tiempo, creo que esto fue un boom en nuestra ciudad, sobre todo en nuestro país. Cuando recién, y esto se hizo como una especie como de fobia, de cuento. Cuando recién se comenzó a oír ¿cómo le digo? La epidemia, bueno, que conllevaba una enfermedad, la H1N1. Cuando recién salió esto, y se comenzaron a detectar los primeros casos en el país, aquí, mi amado, la nación entera vivía como en zozobra, en inquietud. Quien más promulgaba la noticia, ya te vacunaste, y ya te vacunaste, y no te vacunaste, y la gente hacía la cola, y ya comenzaba a matar con mascarillas. Yo no sé si usted se acuerda, cuando recién comenzó el boom de la H1, de la gripe porcina. ¿Se recuerda? Esta noticia no fue noticia local, fue noticia mundial. En todo el mundo, por un noticiero, se regó. La noticia iba desde la China, digo yo, hasta la Conchinchina. ¿Cuánto tiempo tomó regar la noticia? Posiblemente unos cuantos meses. El Evangelio tiene 2000 años. ¿Qué es lo que quiero dejar remarcado en esta noche? La veracidad de la palabra de Dios, que cuando ella me dice que el Evangelio se ha predicado, es porque el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En su tiempo se predicó el Evangelio. Y hoy por hoy, todavía el Evangelio se anuncia y se proclama. Claro, no con esa intensidad como la que Dios quisiera. Pero de que el Evangelio se ha predicado, se ha predicado. ¿Y por qué le digo y hago tanta remarcación en esto? Es porque muchos dicen, Jesús va tarde venido, Jesús todavía no, porque todavía no se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Y es hasta cierto punto un autoengaño. Porque en su ignorancia quiere hacer creer, o quiere creer, de que el Evangelio todavía falta mucho tiempo por ser anunciado en otras naciones, o hasta en su propio país. Mira, si en una ciudad se predica el Evangelio, y luego de eso, quienes trajeron el Evangelio a esa ciudad se retiran a su lugar de origen, los responsables de propagar el Evangelio son la nueva gente que escuchó en esa ciudad el mensaje de salvación. Y ellos tienen ante Dios la responsabilidad de predicar internamente a todas las otras ciudades.
Ya diría cualquiera, Dios se lava las manos ahí. Y dice, yo ya les pongo ejemplo, si yo ya prediqué el Evangelio en Quito, los que viven en Quito tienen que encargarse de recibir, o tienen la responsabilidad de propagar el Evangelio en todas las ciudades del Ecuador. Pero de que ya el Ecuador escuchó el Evangelio, ya lo escuchó. De que sus habitantes no quieran ir al oriente a predicar, es su problema. Pero el Evangelio en el Ecuador hace rato que llegó. Hermanos, que allá hay pueblos o comunidades indígenas, sí, pero es tu responsabilidad de que el Evangelio llegue allá. Porque ya en el país el Evangelio hace rato que llegó. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira que el Evangelio en el país ya va a tener casi 400 años más. Y digo esto, sí, 500 años, perdón. Y digo esto desde que alguien denominado Cristóbal Colón vino con una Biblia para acá. Más allá si eran evangélicos o no, pero la palabra de Dios ya ingresó al país. Mi querido hermano, todo esto lo remarco porque cuando uno va a la Biblia, y quisiera que venga conmigo ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 24, mira cómo esto va a servir de plataforma para despegar. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, yo quiero que usted escuche con qué afirmación, con qué contundencia la Escritura declarará lo siguiente. Mateo 24, versículo número 14. ¿Lo tiene? Cuando Jesús proclama los acontecimientos venideros con respecto a los juicios y obviamente a su venida, dirá si esto será como señal dentro de esas previas antes del cumplimiento. Dice, y será predicado este evangelio del reino. Dice allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio dice aquí, a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice la Biblia? Vendrá el fin. Y cuando yo voy a Romanos capítulo 10, escucho de que el evangelio ya se predicó en todo el mundo. ¿O no? ¿Qué decía Romanos capítulo 10? Que el Evangelio ya se ha predicado. ¿Qué dice la Escritura? Versículo número 18. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Mira, si de Mateo a Romanos máximo pasaron cerca de 70 años. Y ya el Evangelio, por lo menos en el mundo antiguo, el Evangelio ya había sido promulgado. Y no había internet, no había de pronto telegrama, no había mensajes de Messenger, no había WhatsApp, pero ya el Evangelio se había regado. Yo le pregunto, hoy por hoy, si usted manda un mensaje en Facebook, ¿no se envía por todo el mundo? ¿Sí o no? ¡Claro! Un video se hace viral, y como dicen los youtubers, ¿no? Se hace viral un video y tiene cuántas reproducciones, millones de reproducciones, tiene 1.000 millones de reproducciones. ¡Wow! Mire que en el mundo hay 7.000 millones de personas. Y un video de YouTube puede llegar a tener de seguidores 1.000 millones de personas. Un video. Y decir hoy por hoy que el Evangelio todavía no se ha promulgado en todo el mundo sería hablar una incoherencia. Claro, no todo el mundo tiene internet, pero todo el mundo en su debido tiempo, estoy hablando de 2000 años, en su debido tiempo escuchó el Evangelio. Unos antes, unos después, pero todos hemos escuchado en algún momento el Evangelio. Y no te concentres solo a nuestro tiempo de vida.
No te concentres solamente en esta era, en esta década o en este siglo. Ya en siglos pasados el Evangelio ha sido predicado. Amén. Que penosamente esa generación de esos siglos pasados se quedaron con la boca callada. Ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa del Señor. Yo le invitaría a usted a que en su debido momento compre un libro. Hay un libro muy bueno que se llama Historia de la Iglesia en el Ecuador. Cómprelo. Léalo. Si hay por el internet, descárguelo y vea cómo el Evangelio ingresó al país. E ingresó, ¿sabe en qué tiempo? En los tiempos de un presidente que fue la dictadura, pero era Eloy Alfaro. En ese tiempo ingresó. Ingresaron, ciudadanos norteamericanos con el Evangelio y recibieron inclusive apoyo militar para resguardar y que entraran en comunidades indígenas. Mira, ¿sabías de eso? No. Así el Evangelio, por primera y única vez, hubiese venido por ellos, y de ahí para acá no hubiera venido ningún otro predicador. Ya en el Ecuador el Evangelio, en los tiempos de Alfaro, se había predicado en el Ecuador. Eso es lo que quiero dejar remarcado. Que si de pronto los que escucharon se quedaron con la boca callada y no nos han hecho saber nada, ya no es problema de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y querido hermano, son datos curiosos, por eso le invito a que se desarme un poquito y comience también a tener otro tipo de hábitos en su lectura. Y cuando uno va a la Escritura, corrobora esta palabra, porque Jesús ha dicho que el Evangelio que primero tiene que ser predicado para que pueda venir, ¿qué cosa como cosa continua? El fin. Por eso es que la iglesia debe vivir, hermano, a zozobra, pero obviamente no por el temor, sino por el tiempo que se acorta y los pecadores que se van a perder. Y deberíamos vivir desesperados por compartir, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Sino que recuerde que si por algún momento se nos ha cruzado por la mente de que Dios todavía no obra de manera inmediata en su advenimiento, en su aparición y por ende en su juicio, es porque es paciente, dice la Biblia, paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. No queriendo que ninguno, dice la Biblia, se pierda, sino que todos tengan, ¿qué cosa? Tengan oportunidad para arrepentirse. Pero no como excusa de que, Dios no puede hacer nada aún porque el Evangelio no se ha predicado por mi barrio. Estás equivocado. El Evangelio de una u otra manera ya llegó a tu país y eso a Dios le basta. Ahora, si tú sabiendo el Evangelio en el barrio te quedas callado, ¿qué dice Dios con respecto al que conoce el atalaya, que conoce que mal viene y no advierte la ciudad? ¿Qué ha dicho Dios en ese sentido? El que ve venir una espada y se queda callado y no alerta a los de la ciudad, la sangre de ellos será sobre la atalaya. Así lo dice la palabra, así lo declara. Ya lo hemos leído en muchas oportunidades en enseñanzas anteriores, pero cuando uno va dentro de este tema, también al Evangelio, y acompáñenme por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 13, retrocedo un poco. Evangelio según San Marcos. Capítulo número 13. Siempre lo menciono, por lo menos con este énfasis. El Evangelio es necesidad para la gente. Dice el capítulo 13, verso número 10. Versículo número 10, dice el Señor, y es necesario, yo no sé, pero Dios estima su mensaje, sus buenas nuevas, como algo necesario para la humanidad. Yo le pregunto, ¿tú no crees que Dios, sabiendo que hay algo necesario que hacer, lo va a dejar, como decimos nosotros, si dejamos para mañana lo que bien podríamos hacer hoy?
Yo creo que el primer preocupado de que el Evangelio se predique a toda nación es Él. Y dice el Evangelio en el verso 10 del capítulo 13 de Marcos, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a toda la nación. Dios se cerciora de que su palabra haya recorrido todo rincón de este planeta. Y una vez recorrido, Dios dice, ¿están listos para qué? Para que vengan, ¿qué cosa? Mis juicios. El Evangelio ya se ha predicado en todo el mundo hace rato. Por lo menos si hoy no lo sabías, ya se enterado. Y si dudabas de que si sí o si no, hoy llévate la seguridad de que el Evangelio ha sido predicado. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es repredicar lo predicado, por así decirlo. Dar esos campanazos de recordatorio, como cuando la mamá dice la primera vez, muchachos, ya está la comida, a comer. ¿Verdad? ¿Cuánto es la mesa alerta en casa? Listo. ¿Qué hace un minuto más tarde usted? Cuando asoma la cabeza y viene de la mesa. ¿Qué hace? Ya les dije que está la comida, vengan a comer. Y usted sigue haciendo lo suyo y vuelve a sacar la cabeza y ve que la mesa sigue vacía. ¿Qué hace una vez? ¡Ya está servido! ¡Venga rápido! No venga todo ni a la cocina. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Está reanunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Yo les pregunto, y sea honesto, para los que sí salen a predicar, ¿cuántas veces va pasando por esa cuadra, por esa casa donde siempre le dicen, no? ¿Cuántas veces golpeó la misma puerta? Dijo, a ver, Dios le bendiga. Y de adentro le dice, no moleste. ¿Cuántas veces? Perfecto. Yo le pregunto, esa persona que vive ahí, si un día muere y se presenta delante de Dios, ¿tú crees que puede decir, a mí nunca me predicaron el Evangelio? Puede ser que él diga, pero predicar, no. Te fueron a predicar, tú dijiste que no. Es decir, lo escuchaste o no, es tu problema. Yo te mandé que te iba a anunciar mi palabra. Que tú no lo quisiste atender, no es mi culpa. Y puede ser que esa persona diga, a mí nunca me han predicado, pero nunca, no es que no le han predicado, le han querido predicar, pero él siempre dijo que no. Si una nación, vamos a suponer en la actualidad, Corea del Norte, ¿cuántos cristianos no quieren ir a Corea del Norte a predicar el Evangelio? Cientos, no digo miles, cientos. Pero ¿qué dice la nación? Está prohibido. Estuvo en la casa. Aquí no se predica. Aquí somos comunistas, aquí somos católicos, romanos. Te dicen, no. Yo te pregunto, ¿podrán decirle a Dios, no es que aquí nunca me predicaron? Es lo mismo. Te mandé predicadores y tú le cerraste la puerta en la cara. Y por ende, Corea está anunciado el Evangelio. ¿Verdad que es así? Mira, si usted ya ve la situación de esa manera, usted dice, entonces el Evangelio se ha predicado. O ha habido intromisión por parte del Evangelio en muchos lugares donde no han querido, pero se ha hecho el intento. Que ellos no lo hayan sabido apreciar es problema de ellos. Mi amado, tomando pues todos estos indicios y adentrándole entonces en la Biblia, dice, porque esto lo habla también Pablo en función de cómo los judíos, los israelitas, rechazaron a Jesús. Y dice pues en la escritura del verso número 19 ahora, también digo, o sea, luego de la primera afirmación, dice la segunda, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Recuerda que Jesús fue aceptado o rechazado por los judíos. ¿Fue rechazado o aceptado? Las dos cosas. Rechazado por muchos, aceptado por pocos. Pero esos pocos, aun cuando son minoría, son
diríamos así, el precedente para poder decir que en Israel la palabra ya fue predicada. ¿Sí o no? Claro que sí. Ya fue anunciado. Cuando un artista, ojo, cuando un artista es entrevistado y le dice, ¿por qué ha cantado en tal lugar? Sí, en Chile, por ejemplo, sí, en Viña del Mar, ¡ay, qué bien! Él dice, yo en Chile ya canté. Y de pronto si usted va dentro de Chile, a una ciudad pequeña, alejado de la capital, oye, ¿y aquí ha venido? No, nunca ha venido a Chile. No, Chile ya fue. ¿Pero fue a dónde? A la capital. En cuyo caso, es lo mismo. Que usted no estuvo presente en el concierto es otra cosa. Pero a Chile ya llegó el artista. Un ejemplo. Así también es el Evangelio. El Evangelio se abre camino y se presenta en el punto de Dios o en el aeropuerto de partida donde quienes son responsables de, si de allí en adelante llevar el mensaje, ya no es problema de Dios, es problema mío ahora. Si tú vas a una campaña y escuchas a un predicador que anuncia el mensaje de salvación y tú sales gozoso de allí, ahora es tu labor llevar el mensaje a tu pueblo, a tu ciudad, a tu de pronto, qué sé yo, a tu comunidad, a donde Dios te dice que te tiene que llevar. Dice pues ahora de Israel lo siguiente. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y dice, que va como respuesta. Primeramente Moisés declara lo siguiente. Yo os provocaré, hablando del pueblo, yo provocaré a celos, es decir, a Israel lo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y ese pueblo cuál es? El pueblo gentil, nosotros. Lo voy a provocar a celos con un pueblo insensato. Os provocaré, ¿qué cosa? A los judíos. A ira. Ahora, este texto, sí, venga conmigo por favor a Isaías capítulo 65. Este texto se comprende de una manera bien amplia en ese pasaje, en esa porción bíblica, cuando se lee lo siguiente. Isaías capítulo número 65. Y voy a leer de la Biblia Nueva Jerusalén, que es una Biblia católica, por cierto, pero que me gustó mucho cómo lo manifiesta allí en esa porción bíblica. Y voy a leer primero la Biblia que tenemos, que es la Reina Valera del 60. Dirá allí, mira, verso primero, 65, verso 1. Fui buscado, dice, declara Dios a través del profeta, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Lo tiene? Dije a gente que no invocaba mi nombre, henme aquí, henme aquí. Ahora, antes de seguir leyendo, vuelva a leer el texto porque le voy a preguntar algo. Vuelva a leer. Ahí en silencio. Tómese los segundos que amerita la lectura. Y yo le preguntaré, ¿entiende? ¿Lo tiene? Listo, creo que ya lo leyó. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y dice como respuesta, fui hallado por los que no me buscaban. Y le pregunto, ¿qué se entiende en esta primera expresión bíblica? ¿Qué se entiende? ¿O qué logra usted comprender cuando lee esa porción bíblica? Que dice, fui buscado, y luego dice, fui hallado. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y yo le pregunto, ¿cómo encontrar algo que la gente no quiere buscar? ¿O cómo poder encontrar algo cuando la gente no busca? Dice, a manera de eslogan tradicional de mi pueblo, el que quiere buscar, busca. Niño que no llora, no mama. ¿Verdad? Manifestaciones de qué? De que para poder obtener algo hay que buscar algo para poder obtener. En cuanto a lo espiritual,
se dice, no buscan, pero me encuentran. ¿Sí? En cuanto a lo espiritual, en cuanto al mensaje de salvación. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Yo digo, si fui buscado por los que no querían saber de Dios, ¿cómo entonces lo encontraron? Sí. Ahora, leo para una mejor comprensión de este pasaje bíblico, por eso que les mencionaba de antemano que leí la versión católica, la Biblia de Nueva Jerusalén que se denomina, y dice, me he hecho encontrar, ojo, mira, me encanta esto, me he hecho encontrar de quienes no preguntaban por mí. Esto ya tiene como que más sentido. Repito, me he hecho encontrar de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Esto me fascinó. Porque eso implica como que yo voy caminando para querer hacer algo y en el camino sale alguien y dice, oye, ¿no quieres buscar de Dios? Y de ahí mi respuesta sería, ¿qué Dios? Jehová. ¿Cuál Jehová? ¿Qué Dios de los judíos? ¿Cuál es judío? ¿De dónde nació Cristo? ¿Cuál es Cristo? Y a manera de ignorancia, obviamente, válida porque no se sabe, comienzan de a poco a ahondar hasta que dicen, pero acá, sí, y Él puede darte vida eterna. Ay, yo quiero esto, ¿y cuánto me cuesta el traje? ¿Sí o no entonces? Me encanta la forma en que ve esta Biblia, la interpretación transliteral del texto. Dice, pues mire, lo termino, dice aquí, me he hecho encontrar de quienes no preguntaban por mí, me he dejado hallar de quienes no me buscaban, y termina diciendo en la segunda parte, dije, aquí estoy, a gente que no invocaba mi nombre. Hermano, el texto cobra vida cuando se lo logra discernir de esa manera. Dios, cuando vamos al versículo primero de Isaías 65, por eso es que la Biblia, mira, me manda, me ordena a mí, y a usted también, que a las escrituras hay que escudriñarlas. Escudriñar las escrituras. Jesús dijo, allí os parece que hablan de Dios. De la vida de mí. Escudriñen que yo estoy ahí, pero tienen que escarbar. Escudriñar es rebuscar, es comer, es lo que hace un ratoncito. Si cuando está que muerde o se raspa con sus dientes o las uñas a la madera. El problema de muchos cuando vamos a la Biblia es que la queremos entender superficialmente. La leemos y decimos, tenemos que leer la Biblia, se ha tocado bien. ¿Por qué no agarra un diccionario por lo menos? A ver, ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa? Invierta en lo espiritual. ¿Cuándo tienes un diccionario bíblico en la casa? Hay quienes ni Biblia tienen. Y le digo esto porque yo veo a los niños que vienen a la escuela bíblica sin Biblia. Y yo les pregunto, ¿qué dice la Biblia? Y papá no me compra. Y vaya a ver el celular de papá cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Barata. $3 vale. La más barata vale $3. Sí. Más cara te sale la cola que te tomas en tu casa. Y no pueden darle a su hijo, ¿qué cosa? Una Biblia. Mi amado, todo buen hijo de Dios debe de tener, debe de valerse por sí mismo para poder escudriñar. Aquí a la verdad lo que se discierne es muy poco comparado con lo que usted puede encontrar en su hogar. Hay quienes dicen, mire hermano, aquí tengo un diccionario, tengo un libro de exégesis, tengo un libro de hermenéutica, tengo un libro de homilética, y está bien. ¿Y cuál de ellos abre para leerlo todos los días? No, ninguno, están ahí nomás. O sea, tienen todos los recursos. Y hay otros que pueden estar orando y diciendo, Señor, mándame lo que sea un diccionario secular, porque no tengo. De ahí que muchos dicen que Dios no va a quien no tiene quijada. Hay quienes tienen la facilidad para escudriñar, pero están empolvándose los libros. Y así mismo se empolva el Evangelio. Porque recuerda, mira que todos estos jueves hemos ido dando mucho énfasis en que la palabra de Dios debe de ser predicada con sazón.
No es lo mismo llevar un mensaje de salvación a que, oye, reciba a Jesús si no te vas al infierno, que a sentarse con Él, como lo hizo de pronto Felipe con el eunuco, y explicarle detalladamente, con paciencia, con las herramientas pedagógicas que Dios nos ha dado para decirle, mira, y así, y así, y así, y así, viene Jesús a tu corazón. Y la gente dirá, yo quiero a Jesús. Pero si tú vas de buenas a primeras, oye, recibe a Jesús si no te vas al infierno, nadie va a recibir a Jesús. ¿Me entiende? Por eso es que el Señor hizo discípulos. Gente que estaba previamente preparada para poder ir en rescate de otros que no lo estaban. Y es allí, mi amado hermano, cuando sigue anunciando Isaías 65, verso 2, mira, extendí mis manos todo el día. Y eso hablando de su pueblo. Y bien puede ser la iglesia. Imagínate que Dios tome la misma actitud con nosotros que como la tomó con Israel. Dicen por ahí que cuando uno se habitúa a lo santo, puede luego menospreciar lo que para Dios es de gran valor. Hay gente que se habitúa a lo santo, que cuando pasa algo santo, cuando pasa algo especial, ya no se lo asimila con emoción, ya no se lo asimila con devoción, ya no se lo asimila con admiración, porque está tan acostumbrado, tan habituado a lo especial, a lo santo, a lo puro, a lo majestuoso, a lo glorioso, que cuando pasa con frecuencia dice, ¿qué? Se levantó muerto el día, no me parece bien. Pero cuando ve por primera vez que pasó aquello, dice, ¡la gloria, hermano! ¡Tengo un milagro extraordinario! Grita, da voces de júbilo, anuncia, me sané, el Señor sanó a fulano, y no para de contarlo. Eso pasa cuando uno se habitúa a lo santo. Ya no aprecia los manjares que Dios día a día nos sirve a través de su palabra. Y claro, si perdemos ese estímulo personal por lo que Dios ha consagrado, ha podido lograr que sea consagrado, algo excepcional, si tú te habitúas a eso y dejas pasar, mi amado hermano, estás ya no enamorado de Cristo. Ahí es donde se podría llegar a decir que tu primer amor pasó y no debería de pasar. Cada vez que vienes a la Biblia, debe de renacer tu amor para con Él. Renacer tu amor. Es como que cada día recibieras los... Imagínate tú, mi querido hermano o hermana que estás casado. Imagínate que si tu pareja te endulce como la primera vez que te enamoró. Pero cada día. No sé cómo te decía de pronto. No sé, cosita, no sé. ¿Cómo te puede llegar? ¿Cómo te llegó a enamorar? Pichoncito, no sé, algo te decía. Y tú te derretías, ay mi amor, que si te hablabas por teléfono, antes no había esto, antes la llamada era por el pornófono, no por la... Y él estaba en la esquina parado, el muchacho sacaba la cabeza o mandaba al recadero, anda, dile esto, y no venía y así lo tenían como ratón de Dios para abajo. Esos eran los mensajes de gozar de nuestro tiempo. ¿Verdad que así? Así iban los papeles. Lo malo era cuando el papel caía en las manos del papá. Hasta ahí llegó el WhatsApp. Ahí se iba el internet. Imagínate que luego de casado, el trato sea semejante a como cuando estabas enamorado. Tú estuvieras con tu marido o con tu mujer, estuvieras caminando como helado derretido. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿cómo camino? Tú primero, yo voy atrás. ¿Verdad? Ahora todo es distante. Si por ahí algo agarra, no es tu mano, sino la bolsa de la basura, anda a botar. Antes, cuando era enamorado, hasta para allá a botar basura. ¿Qué era el lado del otro? Iban así, abatiendo la basura. Llamado, cuando lo santo se vuelve algo usual, penosamente se pierde, se fue. Y dice la Biblia que Dios
con su pueblo. Mira, ya no era el pueblo, era Dios el que extendía, dice, las manos. Léalo. Extendía las manos, Isaías 65, verso 12. Extendí mis manos todo el día. ¿Tú sabes lo que es eso? Es como que todo el día tu mujer te diga, dame un beso, dame un beso. No te vayas, dame un beso. Y tú, no. Puede pasar dos cosas. O ella seguir insistiendo, o ella cansarse y decirte, ya habrá alguien que aprecie los besos que yo te quiero dar. ¿Ah? ¿Sí o no? Ya habrá alguien que aprecie lo que soy, porque frente a los demás me niegas, me desconoces. ¿Verdad que pasa así? Y Dios hizo eso, ¿ah? Imagínate que Dios haga eso ahora con nosotros. Si a tanta búsqueda de Dios por nosotros, recuerda que le amamos, pero porque Él nos amó primero. Nunca te olvides de esa realidad. No vengas a pretender de que, ay, voy a ir a buscarlo. No, Él te buscó a ti. Y si algo has revivido es porque Dios te hizo revivir. Amén. Mi querido hermano, dice allí que Dios todo el día estuvo, sí, extendiendo sus manos pero penosamente a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus, dice aquí, de sus pensamientos. Verso 3, léalo por favor. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, y ahí obviamente mencionará el por qué, o los por qué, porque está volcado en pocas palabras a la idolatría. Mi querido hermano, vueltos pues al libro de Romanos, bien dicen que Romanos es considerado una carta de alimento o alimento sólido. ¿Eh? Romanos no es cualquier libro. Romanos es un libro que está hecho a la medida de quienes, avanzando en la vida cristiana, quieren crecer más del estándar o de lo común. Y dice allí, versículo número 19, en su segunda parte dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías también dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta declaración se ve en su esplendor cuando uno lee el libro, en un suceso, cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo, por favor, a la Biblia. Y ven al libro de Hechos, capítulo 13. Voy a leer pasado un acontecimiento que lo leeremos en su momento, pasado un acontecimiento especial. Venga a Hechos 13, verso número 46 al 47. Luego retrocederemos, sí, y lo hago con su debida intención. Hechos, capítulo número 13, verso número 46. ¿Lo tiene? Dice el texto. Entonces, Pablo y Bernabé, era el dúo de las misiones para los gentiles, ¿no? Hablando con denuedo, es decir, con facilidad, la palabra, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ahora, ¿a quiénes creen que es la refiriendo? A los judíos. Ellos recibieron, sí, primeramente como privilegio, ¿qué cosa? El mensaje de la buena nueva. Recuerda cuando una mujer sirofenicia fue a Jesús. Jesús, mi amada, la verdad se portó hasta cierto punto como una persona pedante, si lo queremos ver de esa manera. Pero entendemos por la Biblia que lo hizo para cumplir lo que decía la Escritura acerca de él, con respecto a que su pueblo era el que tenía que recibir las primicias del mensaje.
Recuerda cuando esa mujer le dijo, Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le había dicho anticipadamente que no estaba bien dar el alimento de los hijos a los perros. Imagínate que alguien te predique así. Tú dirías, yo jamás volvería a esa iglesia. Yo jamás volvería a Jesús. Señor, ayúdame. Señor, estoy en necesidad, estoy en desgracia. Y que Dios te diga, no está bien que yo te dé lo que es para mis hijos, dárselo a los perros. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Ah? Maltratado, te sentirías ofendido. ¿Verdad que es así? Y dice la Escritura, estamos en Hechos, capítulo número 13, verso 46, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ahí el asunto, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que decía, ¿qué había resuelto Pablo Bernabé? Y por ende el Espíritu Santo, porque a eso nos mandó el Espíritu Santo, nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. Allá nos vamos. Porque si no aprecias lo que Dios te da a ti, siendo digamos así, su elegido, entonces al rechazar ese alimento, Dios ahora tiene que dárselo a quien realmente lo va a aprovechar. Si tú no aprovechas los milagros, si no aprovechas cómo Dios te habla, cómo el mensaje llega a tu vida de una manera comprensible, que cada vez que la recibes te sientes con gozo, con fuerza, y dices, sí hermano, vamos para adelante, pero si al poco tiempo te desinflas como una llanta que tiene caliche chiquito. ¿Cuánto tiempo se demora una llanta que tiene un caliche mínimo en desinflarse? 2-3 días, ¿verdad? ¿Y cómo tú a veces en tu ganancia o en tu querer ir de pronto sin mucho esfuerzo hacer el trabajo de quitar la llanta y todo lo demás? No le metes aire nada más. ¿Verdad que así pasa a veces? Mete aire, pero ¿es la solución a tu problema? No. La solución puede o cambiar el tubo, o cambiar la llanta o parcharla. Pero hay mucho pueblo que vive así su vida cristiana, metiéndole aire y desinflando, aire y desinfla, aire. Ahora, eso no es apreciar los santos. Eso no es apreciar la enseñanza. Dios dirá, ¿y cuánto será el buen día en que te meta lo que te meto, lo que te tengo que meter? Y tú quedarte lo suficientemente estable como para ir a inflar a otros. O lo que es mejor, ir a parchar tú ahora a otros. Sino que cada vez desinflado, sales de aquí como un globo con helio, como para las nubes, y vienes como por la tierra. Y dice, no, así no se aprecia el mensaje. Dice la Escritura, versículo número 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Y nuevamente lo repite, hasta lo último de la tierra. Mira, tú, y puedes decir yo, sí, tú eres para salvación. Pero no, tú ya la tienes, eres para salvación de otros. Métete eso en la cabeza y en el corazón. Tú eres para salvación. Tú no tienes que andar buscando salvación a cada rato. Porque cada vez que te desinflas, pecas y te sientes ¿qué cosa? Perdido. ¿Acaso no te sientes así cada vez que andas desinflado por la vida? Yo no me creo digno, yo no creo que soy esto, yo no creo. Y Dios dice, pero ¿y que mi hijo no fue suficiente aire como para que estés lleno de por vida? Tú debes de ser para salvación. El mensaje de las buenas nuevas debe de estar a flor de piel en tu vida. Es que tengo crisis, tengo dificultad, pero es normal eso. ¿Qué llanta nueva no le toca pasar por baches? O los carros nuevos. Claro, cuando uno tiene carro nuevo, trata de que las llantas ni se ensucien. Pero llega un
momento en que es inevitable que el lodo haga lo suyo. Y yo te pregunto, ¿dejó de ser carro nuevo con el Jesús? No, sigue siendo carro nuevo. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Sigues siendo una hija de Dios. Y eres para salvación de otros. Pero tienes que ejercer tu ministerio para que esto se desarrolle. Y dice la Biblia, los gentiles pues oyendo esto, ¿qué hicieron los gentiles? Cuando escucharon a Pablo y a Bernabé, que anunciaban estos dos, de que el mensaje glorioso de vida eterna era ahora para ellos. ¿Qué dicen que hacían? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero qué curioso, yo le dije que un texto me lo había comido y ahora lo quiero sacar a luz. Mientras, digo yo, los que estaban a un lado escuchando a Pablo y a Bernabé hablarles a otros, que ya vamos a ver de quién se trata, estaban saltando de alegría por lo que se decía. En el verso 45, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira, dos tipos de auditorio, un mismo mensaje. Dos tipos de auditorio, un mismo mensaje. Judíos por un lado, gentiles por el otro. Los judíos crujían los dientes, blasfemaban y sentían que dice la Biblia primeramente celos. Sin darse cuenta se cumplía Isaías 45 en ellos. Dios los provocó a celo. Y eso puede Dios también permitir en una congregación. Mientras tú sigues ahí desinflado, ver a tu lado, ver a tu adelante y decirle, el hermano con pruebas y sigue, y el hermano con pruebas y atribulado, y nunca deja una sonrisa, nunca deja adelantar a otro. Está de pronto enfermo, pero visita, está de pronto sin dinero, pero vive alabando a Cristo. Y yo, ¿por qué no puedo ser como mi hermano? Y Dios provocando que hacerlo. A veces pensamos que la vida de los demás son vidas de color de rosa. Y que cuando sufro solo yo soy el que sufro. Hermano, no te extrañes. ¿Qué ha dicho el Señor en su palabra? Que las pruebas que tú estás teniendo, hay qué cosa. ¿Qué hay en otros lados del mundo? Hay las mismas tribulaciones. Eso ya lo hemos leído en la Biblia. Estas se van cumpliendo en todo el mundo. Ven conmigo a la Biblia. Yo creo que a veces es necesario recordar estos textos. Cuando avanzamos a las cartas, porque es aquí donde Dios sí nos va hablando poco a poco, nos dice el Señor. Mira lo que nos dice la Escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Verso 8 al 9. Con esto terminamos. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Y mira lo que dice el Señor. Sé sobrio, dice allí. Estar sobrio es estar consciente. Si lo comparas con un borracho pierde estado de conciencia. ¿Lo tiene? Ser consciente, si te quieres cambiar de pronto el término. Ser sobrio, ser consciente. Ver, dice velar, es decir, estar despierto. Y eso de estar despierto es estar, si de alguna manera, apercibido, lo que dice el Señor. Es decir, apercíbete. Si de pronto algo malo te pasa, tranquilo. Si está, mira, cuando a ti te pasa un accidente, estando consciente del accidente, es más o menos como que tú vas en bicicleta, ves un hueco y dices, me voy a caer en ese hueco, me voy a caer, pero sigues pedaleando y por alguna extraña razón Dios te dice, sigue, pero Señor, me voy a caer, hay un hueco, Señor, me voy a caer, Señor. Señor, yo te dije que me iba a caer. Sí, yo sabía que te ibas a caer. Y tú también te diste cuenta, pero era necesario que te caigas. ¿Pero por qué, Señor? Porque a través de la caída te vas a hacer más fuerte.
Y tienes que experimentar dolor. Tienes que experimentar lágrimas. Tienes que experimentar sufrimiento. ¿Pero por qué, Señor? Porque el que es participante de mi Hijo en las tristezas, en las aflicciones, no también será participante en su gloria y en su majestuosidad. ¿Quieres lo mejor? Pero no lo peor. Y dice el Señor, sé sobrio, verdad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué debemos hacer con todo aquello? Dice, ¿al cual qué debemos hacer? ¿Salir corriendo? Resiste. Y firme, resistir firme en la fe. Pero a veces cuando pasan las cosas negativas, ¿qué hacemos con el aspecto de la fe? Salimos corriendo. Y hacemos ver al diablo como algo superior a mi fe en Cristo. Eso es absurdo. Si hay algo que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos, es la fe. La fe es una pared sólida que no se derriba como se derribaba la casa de los que eran chicos. Dice la Escritura, sabiendo, y aquí es donde le consuela a Dios. Aquí es donde Dios te dice, mira, debes de saber algo. ¿Qué cosa, Señor? Que los mismos sufrimientos, las mismas lágrimas, las mismas tristezas, las mismas hambres, las mismas penurias, las mismas quejas, los mismos dolores se van cumpliendo en vuestros hermanos. Léelo. ¿Y qué es lo que Dios te quiere decir? Ellos lo están pasando mal y están ahí, al pie del cañón. ¿Y tú? Aliéntate, niños. Es como que en las primeras filas estés tú y están disparando a cada uno. Y tú estás ahí y ves que desde la punta vienen cayendo. Pero nadie huye. Ese es el punto. Nadie corre. Nadie deserta. ¿Pero qué hacen a veces los cristianos? Uy, están pegando balazos a los hermanos. Uy, me voy. Así corremos. Uy, hermano, mira, se están quedando. Uy, no hay dinero, están desertando. Y se mete la mano a los cientos, poco tiempo y también deserto. No, Dios dice, aguanta. Los mismos padecimientos, otros hermanos lo están sufriendo como tú lo estás sufriendo. Pero el evangelio en ellos es firme. ¿Por qué? Porque han depositado su fe en la roca inconmovible que es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y por eso dice el Señor en el versículo número 20 y 21 de Romanos, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cuántos encontraron a Dios sin buscar? Yo soy uno de ellos. Yo no lo andaba buscando. Él me encontró. Me manifesté, dice el verso 20, a los que preguntaban por mí. Pero acerca de Israel o de su pueblo, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Cuidado, caes dentro del mismo mal que el pueblo de Israel cayó. Quejándote, murmurando, dudando, haciendo ver a tu Dios como alguien que no tiene el poder suficiente de poder dar auxilio en medio de tus tribulaciones. Él puede. Y claro que puede. Pero Él quiere que tú tengas fe en Él, en las buenas y en las malas también. Amén. A pelear la buena batalla, hermana iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, gracias te damos, porque su palabra siempre es ese suelo multivitamínico, Dios, que nos levanta para poder tener, Señor amado, esas fuerzas. Pero lo hacemos no para volver a claudicar, sino que para luego de ser en ti energizados, Señor amado,